Periodo preclásico. Siglo IV a.C., acuerdo patricio plebeyo. Leyes Licinae Sistae. Hasta siglo I a.C., concesión a Octaviano. Primeros poderes constitucionales. En el año 27. Augusto, primer príncipe. Marco, general. Denominación: República Romana. La unidad nacional romana la emersión y la convergencia de precisas y tangibles fases. Fase de asentamiento, fase de apogeo y fase de crisis. Desde mitad del siglo IV a.C. hasta finales del siglo IV a.C., caracterizado por la primera guerra samnítica, amenazaban los cartagineses en el siglo IV, V a.C. con el tema de los asentamientos. En la fase de apogeo, desde inicios del siglo III a.C. hasta mitad del siglo II a.C., Roma se afirma como potencia mercantil. En la fase de crisis, desde la mitad del siglo II a.C. hasta finales del siglo I a.C. Las guerras de Oriente y de Occidente. Se manifiestan señales de crisis. César se preparaba para convertirse en monarca absoluto. César permaneció poco en Roma. Del año 49 se abrió un periodo histórico, la República Universal Romana, dirigida por un régimen de gobierno autoritario, Principatus. El periodo clásico estuvo presente en el año 27 hasta el 284 con Octaviano, el cual era un rey y había un emperador Diocleciano. Allí estuvieron presentes en Roma con mucha población.
formaron una república universal y una forma de gobernar, en el cual a esta forma de gobernar se le llamaba principado, dividida en 3 fases. La primera fase es la fase agustea, en el cual el emperador era Augusto. En el año 27 a.C. al 117 después de Cristo. Continuamos con la fase adrianea. Como su nombre lo indica, se llamó así por el emperador Adriano. En el cual se presentó una dinastía Flavia, en el cual 3 hombres o 3 gobernadores ocuparon el trono durante 27 años. Esto fue en el año 96 después de Cristo. Y la última, dentro de este periodo, la fase de crisis. Allí hubo un suceso muy importante: la crisis imperial a causa de la muerte del emperador Alejandro Severo. Aquí podemos concluir esta parte de lo clásico. Continuamos con las instituciones jurídicas y su segunda fase, que es supervivencia. Inicia con la toma de Constantinopla en el Estadio Europeo y que vive en la Edad Moderna hasta la Revolución Francesa. Como tercera fase está la pervivencia. Empieza en la Edad Contemporánea y aún se vive en la posmodernidad hasta el día de hoy. Se tiene presente en las instituciones jurídicas romanas hasta el día de hoy, de la siguiente manera. Lo primero, el régimen de personas a través del régimen de bienes. Tercero, el régimen de las obligaciones. Cuarto, el régimen de los contratos. Quinto, el régimen de las sucesiones. Es allí donde vemos los derechos subjetivos y los derechos objetivos. Los subjetivos, a través de los individuos, que son los derechos privados, y el objetivo, que hace relación a los derechos colectivos, quienes a su vez forman los derechos públicos. El derecho privado y el derecho público deben tener conextividad y complementariedad. La primera, conextividad, pasa de la teoría a la práctica, y la complementariedad, el derecho privado y público se coayudan para que el mundo jurídico pueda ser más íntegro y al alcance de plenitud. Cuando el derecho privado y el público se unen, forman un gran puente a través de el derecho procesal, en el cual se forma una tríada donde el derecho público a través del Constitucional creó la Constitución Política de 1991. El derecho privado creó el derecho civil, creando un Código Civil en 1887. El tercero, el derecho comercial, que creó el Código de Comercio en 1971. En el Código Civil tiene una conexión con el derecho romano, en el cual se divide en 4 libros. El primer libro hace relación
con el régimen de personas. Son derechos personalísimos, personas jurídicas y naturales desde el artículo 73 hasta el artículo 652. El libro 2 hace relación al régimen de las cosas en la actualidad bienes. Se desarrollan los derechos reales hasta el artículo 653 hasta el artículo 1007, donde se clasifican los bienes, tanto bienes muebles como inmuebles. El libro 3 habla del régimen de las sucesiones. Se desarrollan los derechos universales. Inicia en el artículo 1008 hasta el artículo 1493. Se clasifican en sucesiones testamentadas y sucesiones intestadas. El cuarto libro habla del régimen de las obligaciones y contratos. Se desarrollan derechos personales. En el artículo 1494 se encuentran las obligaciones naturales, indemnizaciones de daños y perjuicios, las clasificaciones de los contratos, tanto unilaterales como bilaterales. Periodo posclásico. Imperio absolutista. Fases del periodo posclásico. Imperio único del 285 después de Cristo. Dioclecidio. La tetrarquía, año 286 después de Cristo. 2 Augustos, 2 César. Constantino I, año 306 después de Cristo. Edicto de Milán, año 313. 2 capitales. Concilio de Nicea en el año 325. Muerte de Constantino en el año 337 después de Cristo. Teodosio I. La religión cristiana es declarada oficial del Imperio Romano y muere en el 395 después de Cristo. Fases del Imperio doble. Se divide en Imperio de Occidente e Imperio de Oriente. Honorio de Occidente gobierna hasta el año 423. Arcanio Oriente gobierna hasta el año 408. Gobiernan más emperadores. Caída del Imperio de Occidente. Tumba a Rómulo Augustulo, último emperador de Occidente. Inicio de la Edad Media. Fase Justinianea. Justiniano gobierna hasta el año 566 en el último emperador de Oriente. Fin del Imperio Romano de Oriente. Inicio Imperio Bizantino de Oriente. Constantinopla, Bizancio. Empieza la Edad Moderna.